Hola a todos, para este video vamos a contar con la colaboración de alguien que seguramente va a tener mucho que aportar desde su conocimiento y experiencia. José Eduardo Monterrubio, te doy la bienvenida. Qué gusto que estés aquí. Hola Gina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. José Eduardo es católico, es hispanista, esposo y papá, es millennial, como una servidora, por edad, no tanto por mentalidad, y es psicólogo especializado en terapia breve estratégica. Mm. En, en- en tiempos recientes has podido acompañar terapéuticamente a varios católicos de tendencia tradicional, lo cual seguramente es enriquecedor y además te permite fusionar plenamente tu vida de fe con tu profesión. Sin embargo, hay algunos que piensan que ser psicólogo y católico es incompatible. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, esto es un tema interesante porque yo sí pienso que muchas psicologías, y voy a hablar en plural, psicologías, son anticatólicas. Entonces, por eso sí lo entiendo. Hay muchas teorías psicoanalíticas, psicológicas, que su fundamento es el marxismo, su fundamento es el anticristianismo, y por lo tanto, un psicólogo egresado de una facultad o de una escuela con teoría anticristiana, pues difícilmente va a ser un psicólogo católico, ¿no? Desde la teoría que partimos de la psicología, ya es una teoría anticatólica en su mayoría. Lo que es el psicoanálisis y el marxismo principalmente, y el psicoanálisis y el marxismo mezclado, es lo que casi siempre se enseña en la universidad. Es la fecha ahora que se sigue tomando como un referente de psicología a Sigmund Freud, y se lee a Sigmund Freud como si fuera algo actual. Sigmund Freud fue un genio en su época, fue un tipo inteligente, hizo cosas interesantes, aportes interesantes a la psicología, pero hemos superado esa época, ya han pasado más de 100 años y no puede ser que las investigaciones, los estudiantes, casi todos los psicólogos partan en México de una tradición psicoanalítica. Y cuando no son psicoanalíticos, son o marxistas, que el marxismo y el psicoanálisis se encuentran y se abrazan como hermanitos, o son demasiado positivistas, ¿no? Que es el otro lado, el lado gringo de la psicología, que es, pues bueno, pues somos positivistas, no entramos en la cabeza, es el conductista muy radical, que tiende a ser simplista porque no entra en procesos mucho más profundos y mucho más internos. Y muchas veces yo insisto, la teoría del psicoanálisis y de la psicología no se pueden adecuar al cristianismo. Ese es el problema de principio. Y luego en segunda, pues claro que entiendo cuando mi mamá se enteró que yo iba a entrar a estudiar psicología, pues se asustó porque iba a entrar a estudiar psicología a la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde la pared más grande de la Facultad de Psicología es el Che Guevara en gigante, ¿no? O sea, desde que entras huele a rojo por ahí. Y entiendo a mi madre que se asustaba porque yo me iba a convertir en un rojo cualquiera y en un anticristiano. Tengo que decir que sí, no pasó tan así, pero sí fui bastante rojo en la universidad. No dejé de ser cristiano, ¿verdad? Ni de seguir a Cristo, ni de ir a misa, ni de ser piadoso, pero sí se infiltraron en mí muchas ideas, pues muy marxistas y muy rojas y muy comunistas y muy socialistas, que no eran tan cristianas, pero que en ese momento estaban de moda con la teología de la liberación. Y yo decía, bueno, teología, se habla de Jesús, queda con mis ideas marxistas que me enseñan, y además de psicología, leíamos mucho a Martín Baró, que es un psicólogo social que se lee mucho, pero que también es un gran exponente de teología de la liberación, ¿no? A ellos les decían la psicología de la liberación. Y me acuerdo que en mi universidad estaba un póster muy grande de los mártires de la UCA, que son unos jesuitas que eran teólogos de la liberación, pero que al final fueron asesinados por el gobierno de El Salvador. Entonces, bueno, eso me generaba como mucho encuentro agradable en una universidad muy atea, encontrar algunos jesuitas por ahí, pero que se iban por la teología de la liberación. Entonces, me estoy yendo un poco alargándome, pero no es una teoría, no es una respuesta fácil. La psicología en general es anticristiana. Y luego, la humanidad, la modernidad es anticristiana. Entonces, si juntamos teorías anticristianas con personas anticristianas,
pues es muy seguro que surja un psicólogo anticristiano. O sea, casi la mayoría de los psicólogos, pues porque aunque sean cristianos católicos de tradición, nada más porque así fueron educados, pero no son, no son personas estudiadas, normalmente los psicólogos se van a ir a otras ramas como de la New Age o del psicoanálisis o del marxismo, insisto, y va a ser muy difícil encontrar un psicólogo católico que de verdad sea católico, porque pueden haber psicólogos católicos que en realidad no son tan católicos, o psicólogos católicos pero que parten de una teoría anticatólica. No sé si me estoy dando a entender. Entonces son como estas dos variantes. O el tipo era anticatólico ya de antes y hace psicología, o la psicología que estudió por mala suerte es anticatólica. Y si quitamos a todos los psicólogos católicos, más bien no católicos, y a todos los psicólogos católicos que estudiaron teorías anticatólicas, pues queda un puñado muy pequeño de psicólogos verdaderamente católicos con teorías verdaderamente no anticatólicas. Entonces, por eso yo entiendo que la gente pueda pensar que el psicólogo no necesariamente o no puede ser católico, que un católico practicante, una persona tradicional no puede estudiar psicología. Pero esto es una trampa que en realidad sí pasa casi siempre, pero hay posibilidades de mantenerse en un buen camino y seguir siendo psicólogo. Pero yo sí quisiera decir que es difícil, porque en el camino en el que estás estudiando, al estar estudiando otras teorías, que además no son teorías hechas mal, o sea, son teorías inteligentes, son teorías que están bien pensadas, son teorías que el enemigo ha pensado muy bien para lavarle el cerebro a todos los universitarios, no solo en psicología, casi en todas las humanidades, y pues por eso entiendo que la gente se asuste mucho cuando una persona de su familia quiere estudiar psicología porque piensan que se puede convertir en todo lo contrario. Yo sí creo que hay casos así. Pero también hay casos que a mí, por ejemplo, estudiar psicología me hizo ser mucho más católico porque al estar en un ambiente hostil, normalmente estás en un ambiente fácil donde tu familia, tus amigos creen, al menos en mi caso, yo convivía con amigos creyentes, mi familia es creyente, y de pronto estar en un ambiente hostil donde te atacan, te juzgan y te señalan por ser creyente, te hace sacar a veces lo mejor de ti. Entonces yo me acuerdo que era muy exagerado porque me llevaba la Biblia al salón de clases, la ponía en mi pupitre y cuando alguien decía algo, a veces llegaba a rebatir con la Biblia. Un día un profesor, mi profesor más rojo de todos, un buen profesor, pero era rojo, empezó a decir que la verdad nos iba a hacer libres. Y yo le digo, profesor, usted sabe que está citando a Jesucristo. Saqué San Mateo, creo, le saqué el versículo y lo leí. Y el profesor no sabía que estaba citando a Jesucristo. El problema de esta gente es que está tan poco instruida en la fe cristiana que muchos de los postulados que la izquierda mantiene, como la igualdad, como la justicia, como el ver por los menos, por los más desfavorables, esto son pensamientos cristianos. Pero bueno, en fin, regresando al tema, Gina, sí se puede ser católico y psicólogo, pero no es una tarea fácil. Tienes que encontrar primero una teoría que te permita incorporar tus conocimientos psicológicos a tus creencias. Y dos, tienes que ser un buen católico. Entonces se tienen que juntar las dos cosas y por buen católico me refiero no a una persona santa, sino a una persona que conoce, practica y sigue o intenta seguir las virtudes y los estándares que se mínimos para ser un buen católico. Ajá. Entonces, en muchas palabras, en resumen, sí se puede, pero no está tan fácil. No sé tú qué pienses. Y tú pudiste lograrlo. Tú sí encontraste un camino que te permitió conjuntar ambas cosas coherentemente. Sí, pero también soy consciente que pude haberme perdido en el camino. O sea, un poco de suerte, un poco de bendición de Dios y bueno, también que ya tenía formación previa, pero gracias a Dios me topé con gente que ha sido importante en mi vida, que me mostró otras cosas porque sin querer iba a entrar en un tema, insisto, soy psicólogo, pero soy teólogo de la liberación y iba a terminar siendo un católico psicólogo marxista que ya es anticatólico, ¿me explico? Entonces, bueno, yo tuve suerte, pero sí, Sí. sí, logré salir de ahí y logré encontrarme con una buena escuela de psicología que justo lo que hace es no hacer teoría de qué es el humano. En la terapia breve estratégica no tenemos un postulado de cómo deberían ser las personas o cómo funcionan las personas o qué es la persona. En cambio, las otras psicologías, y yo quiero insistir que hablo en plural porque hay muchos tipos de psicología, las otras psicologías sí se esfuerzan
por explicar qué es el humano. Y entonces ahí es cuando ya no las psicologías no pueden ser cristianas, porque el cristianismo sí tiene una explicación de qué es la persona es hijo de Dios, por ejemplo. Y entonces, bueno, para la psicología la persona no es hija de Dios, es un cúmulo de células que tiene el sistema nervioso, o es alguien que tiene yo y super yo, o el inconsciente, o el aparato psíquico. O sea, la psicología sí ha pretendido explicar qué es la persona. Entonces, bueno, casi ninguna explicación psicológica puede ser adecuada para el cristianismo. En cambio, en la terapia breve estratégica, en lo que nos enfocamos no es en una explicación de cómo debería ser o cómo es la persona, sino que nos enfocamos en cómo funcionan los problemas. Y ahí es donde yo me sentí en casa, porque dije, esta teoría no me pone en contra de lo que yo creo que es la persona. Entonces yo puedo perfectamente pensar que la persona es hijo de Dios y mantener mi idea de persona cristiana ante un paciente y no meterme en mi teoría de cómo debería de ser la persona o qué significa la persona o cómo es, sino en cómo funcionan sus problemas. Por eso este tipo de teorías te permiten mantener tu cristianismo, tu catolicismo, y es muy respetuoso con además las creencias de los demás, porque me baso en los problemas. Entonces da igual si eres un musulmán con pensamientos obsesivos, así eres un católico con pensamientos obsesivos, así eres un ateo con pensamientos obsesivos. Nosotros no vamos a meternos en tu religión, los terapeutas breves estratégicos se van a meter en tus problemas que son tus pensamientos obsesivos, por ejemplo. Y por eso es respetuosa tanto para alguien que recibe la terapia como paciente, como para alguien que está practicando o haciendo de psicólogo. No se mete en las creencias de los demás porque nosotros no estudiamos teorías que nos dicen cómo es el hombre y cómo debería ser el hombre o cómo debería ser la mujer, sino cómo funcionan sus problemas y cómo ayudarles a resolverlos. Y esto ya fue un monólogo, Gina, te pido una disculpa. No, está muy bien así. Pero bueno, hablando de problemas, vayamos al problema que vamos a tratar en este video, que es justamente, pues, dada tu experiencia atendiendo católicos, lo cual yo sé y he visto que permite un diálogo muy padre de usar las palabras como son, poder hablar de tentación, de pecados y no tener que estar como que velándolo o haciendo como que estamos hablando de otras cosas. O sea, sé que con católicos puedes tener una transparencia particular y obviamente pues con pacientes católicos tradicionales pues has visto algunas cosas, estoy segura. También no solamente es para ventanear a tus pacientes, ¿verdad? Sino para dar como un fundamento integral a lo que voy a platicar, que es un poquito histórico y también teológico. Resulta que, pues, estuve leyendo mucho, pues, sobre justamente el problema del tradicionalismo, los problemas tradis, que no son inherentes a ser tradicional, pero que parece que ahorita vienen en paquete. Y al como querer profundizarlo, me di cuenta de que no es la primera vez que pasa en la historia. Es decir, ahorita los católicos tradicionales estamos reaccionando a un progresismo que nos precede en el Vaticano II, pero después supe que antes del Vaticano II había a su vez una era puritana previa, a inicio del siglo XX, con manifestaciones muy chistosas. Por ejemplo, que en algunos colegios o internados los niños no se podían bañar sin ropa, se tenían que bañar ellos mismos con camisón aunque nadie más los viera, para evitar el pecado. O sea, al Concilio Vaticano II lo precede una época puritana, que a su vez la precede una época progresista, y así llevamos como cuatro saltos históricos en los últimos siglos, en donde, bueno, una de las bibliografías que leí, que de hecho voy a poner en la descripción de este video, lo describe como un borracho que va a caballo, que ve un peligro a un lado y entonces jala al caballo para no caer en ese peligro y termina cayendo en el lado opuesto, ¿no? En otro problema, pero del otro lado. Eh, entonces, bueno, ya que la providencia te sumergió en este ambiente y sus necesidades terapéuticas, y creo que ya nos conoces bastante bien, vamos a aprovechar eso para dar algunos consejos que nos orienten a soluciones funcionales en lugar de estar pasando de un lado al otro, porque al final termina no siendo lo más sano, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo.
antes de enlistar los problemas. El tema del sedevacantismo versus la papolatría. O sea, el que dice que el papa debería ser perfecto y como no lo es, entonces no es papa, contra el que dice que el papa debe estar correcto en todo, entonces a pesar de que se equivoque, es el papa y tiene razón. Al final terminan tocándose en los extremos y no se sale realmente del problema y no se entiende correctamente. Entonces, este es solo un ejemplo de varias cosas que quisiera como que presentar y ver si existe un punto medio sano que haga que no estemos entrando en ciclos así, donde como iglesia insistimos en meter la pata y casi autodestruirnos, aunque Dios no nos deja, pero como que a veces le echamos muchas ganas. Entonces, ¿te parece si te digo el primer problema que quiero tratar contigo el día de hoy? Muy interesante, Gina. Antes de seguir platicando, o sea, no solo son cosas que he visto con mis pacientes, sino también cosas que he visto al entrar en el ambiente de lo tradicional, en las misas a las que voy, en los grupos en los que me he movido. O sea, no solo son cosas que he visto de consultorio, sino también cosas que veo de afuera como participante. Entonces, algunas cosas de estas no, a lo mejor que las que voy a hablar no es que las he visto con mis pacientes, sino que las he visto más bien en alguna comunidad, o las he visto en internet, o las he visto en alguna plática así de este mundo tradicional, no solo de mis consultorios, pero sí, también mi consultorio ha sido un lugar muy interesante para descubrir algunas cosas de este mundo tradicional, quizá más en lo secreto, en lo profundo. Exactamente. Sí, está muy bien. Y también yo tampoco le he dado terapia oficialmente a nadie, y sin embargo, pues entre los debates que se ven o las participaciones en los grupos de Facebook, pues también se puede ir diagnosticando un poco informalmente algunas cositas, ¿no? Entonces, pues menciono el primer problema, que es la vida espiritual del Tradi. Eh, para esto me basé un poco en el video de Devocio Moderna del padre Javier Olivera Rabasi, donde él ya también hace como una esquematización bastante interesante de cómo a veces el tradi o el tradicionalista o el tradicional eh, adopta una espiritualidad muy estricta porque de alguna manera se siente que es el protagonista, el principal responsable de impresionar o merecer a Dios, y Dios se vuelve más como un supervisor. Si el alma es un jardín, tú eres el jardinero que tiene que tener todo perfecto y Dios es el que va a bajar a ver qué tanto estás echándole ganas, regañarte y ya. Se vuelve a ir, ¿no? Nada más como que te está checando. En lugar de lo que después Santa Teresita del Niño Jesús llegó a decir que es no, o sea, el jardinero en el alma es Dios. Él es el que nos está podando, transformando, y nosotros tenemos que tener la docilidad. Pero este método espiritual en el que a veces nos sumergimos nos vuelve como muy cerrados. De esta forma hay que rezar, esto es lo que tengo que hacer, y esto es lo que tengo que hacer, y eso también modifica un poco nuestra percepción de lo que es nuestro Señor para nosotros, porque entonces se habla de la imitación de Cristo, ¿no? De hecho, el famoso libro de la imitación de Cristo cae a veces ese libro y en general algunas personas de esa época reduciendo a Jesús como a un ejemplo moral, como alguien a quien debes imitar, pero es más una religión conductual, como de velo y haz lo mismo que él. Se reduce y se quita la parte contemplativa, la parte mística, y sobre todo la parte espontánea, porque entonces tienes que estar así como enfocado en ser como él, sobre todo en los sufrimientos, sobre todo en la meditación de la pasión. Entonces, pues como que empieza a volver la vida espiritual un poquito como triste, como exigente y pues un poquito vacía, porque al final estás tan estricto en tus ideas
y en tu método y que tú sabes que es el camino para ser santo, el camino, y si este es el camino y todos deben seguirlo, que pues terminas cayendo en otras cosas, me imagino, y pues lo hemos llegado a platicar tú y yo, el problema de las letanías de la humildad, cuando te dije, es que rezo las letanías de la humildad y me doy cuenta de que no cumplo ninguna, o sea, pero porque lo estaba viendo como una lista de requisitos a cumplir en lugar de la necesidad que tenía yo de ser transformada por Dios. No sé si tú tengas que comentar sobre el tema. Claro, esto es un tema interesante ahora que me hablas de las letanías de la humildad o todo este tema de, parecería que terminaría siendo algo muy protestante de, pues Dios ya me salvó, ¿no? Una cosa así como ya me eligió, yo soy de Tradi y solo tengo que cumplir estas fórmulas químicas, ¿no? Ir a misa los domingos, cumplir esta novena, rezar la liturgia de las horas. Y entonces, si yo sigo esta fórmula química, al final el resultado es mi propia salvación, ¿no? Entonces esto pues termina siendo un poco extraño y termina siendo, en términos psicológicos, haciendo una religión obsesiva. ¿Qué es obsesiva? Obsesiva es una religión de mucho control, en donde la persona sufre mucho más por no cumplir algo que según él tenía que hacer, que por no estar haciendo el bien que tenía que hacer, o incluso sufre más el hecho de no cumplir con alguna norma que el estar lastimando, ofendiendo o dañando a alguien o no amando a alguien. Entonces sí, termina siendo una religión, a veces el exceso de tradición, como una religión de papel, donde hay que seguir algunas normas y seguir de una forma muy extraña, como tú dices, solo el tema de la pasión. Se nos olvida que Cristo era un ser humano y que la Virgen también, ¿no? Entonces solo estamos mirándolos en la cruz. Pero también se nos olvida que Jesús se juntaba con sus amigos, que su primer milagro fue hacer vino en una boda. Mi mamá, por ejemplo, piensa que el vino no es bueno. Y yo digo, bueno, ¿cómo vas a pensar esto, mamá? Si el primer milagro que María, la Madre de Dios, le pidió a Jesús fue hacer vino. Y no es que en la boda estaban todos sobrios y fue la primer gotita de vino con la que se mojaron la boca, ¿no? El mismo mayordomo dice, sirven el peor vino ya cuando todos están borrachos prácticamente, y aquí fue al revés, o sea, Jesús hizo vino, seguramente mucha gente tomó de más y hasta tomó de más del mismo vino que hizo Jesús, pero Jesús sabía que iba a pasar eso porque Cristo entiende nuestra humanidad, pero parecería que se nos olvidan como estas partes muy extrañas de Jesús, ¿no? Olvidamos que Jesús lloraba a sus amigos, olvidamos que Jesús pues se juntó con ellos a cenar, olvidamos que Jesús hacía muchas cosas muy humanas y solo nos queremos quedar con el Jesús sufriente de la cruz, que aunque quizá es el inicio del culmen, porque el culmen en realidad es la resurrección, es el inicio del culmen, pues no es la única faceta que tenía Jesús. Y al revés, ¿no? A veces pensamos que seguir a Cristo es pura felicidad, seguir a Cristo es puro placer, seguir, ¿no? Porque así como está en el mundo tradicional muy el Cristo crucificado de moda o muchas espinas, mucha sangre, pues en el otro lado está el Cristo tiernito que carga su borreguito y que va caminando muy feliz, saltando de zanja en zanja. Y entonces, pues otra parte del cristianismo piensa que Jesús es sentir bien, apapachitos, todo bonito, me va a cumplir todo lo que yo le pido, es como un rey mago que aparece cosas. Y también creo que esta versión de Cristo es un poco cortarla. Cristo era una persona con momentos buenos, con momentos malos, donde se enojaba, donde se ponía feliz, donde estaba contento, donde le daba sueño y se quedaba dormido. Y entonces los apóstoles estaban todos asustados porque Cristo no se despertaba, pero se cansaba, ¿saben? Y muchas veces se nos olvida como la humanidad de Jesús y nos quedamos o con un lado solo todo es resurrección, todo es apapacho y todo es bonito, o con el otro lado todo es cruz, todo es sufrimiento, todo es valle de lágrimas, y se nos olvida, se nos olvida. Yo pienso, la otra vez platicando con una paciente, pues que la estaba pasando mal en su vida y que decía, es que no entiendo por qué no soy feliz. Y yo digo, es que no entiendo por qué tienes que estar feliz todo el tiempo. Hay días que nos toca llorar, ¿no? Por ejemplo, la Virgen con Cristo crucificado, su hijo ahí a punto de morir,
No estaba diciendo, ah, qué felicidad, qué agradable, va a resucitar, todo está bien, y estaba llorando, pero estaba llorando de pie. Y es importante ver esta parte de la psicología de estos grandes personajes. O sea, la Virgen era una mujer que a lo mejor tenía toda la esperanza de que iba a resucitar, pero en ese momento estaba llorando, pero llorando de pie. No me la imagino tampoco llorando, revolcándose en la tierra o haciendo un espectáculo. Lloraba, pero estaba al pie de la cruz. Pero lloraba, no la estaba pasando bien. Entonces, a veces algunos de mis pacientes o algunas de las personas que veo dicen, no, no hay que llorar porque ya Cristo nos salvó, ya todo está cumplido, ya todo está arreglado, tenemos la batalla ganada, aunque la guerra ganada, aunque esta batalla la perdamos. Pues sí, también muchas de las cosas que yo veo que no son saludables en mis pacientes es que no se permiten el sufrimiento emocional. Hay veces que vale la pena llorar como lloró Jesús a Lázaro o como lloró la Virgen a Jesús en la cruz. Entonces es un poco de quiero las espinas, quiero los clavos de Jesús, pero no quiero sufrir. Como que es solo sufrimiento físico. Y en cambio, cuando viene el sufrimiento emocional, es cuando nos hacemos los fuertes, los valientes. Esto es algo que he visto mucho en el mundo tradicional. Quiero el sufrimiento físico, voy a dejar de comer, voy a bañarme con agua fría, pero cuando algo pasa que me mueve el corazón, entonces soy muy fuerte y quiero pensar en la resurrección, en las cosas buenas, en que todo va a estar bien, cuando también la Virgen lloraba al pie de la cruz. Entonces se nos olvida, y esto yo insisto, de los dos bandos o de todos los bandos, que Cristo era un humano, era una persona como tú, como yo, que sentía miedo, dolor, tristeza y placer. Y ninguna de las emociones que tenemos nosotros como humanos son malas, llenas. Todas tienen una situación, una misión, un por qué están aquí, y son tan buenas que Cristo experimentó todas estas emociones que nosotros tenemos. Entonces, bueno, creo que me desvié un poco, pero sí, a veces sí, nos enfocamos mucho en los clavos, en las cruz, pero más como algo físico. Se nos olvida que hay un dolor emocional y bueno, yo mi trabajo, a menos que fuera fisioterapeuta, ¿verdad? Es muchas veces alguien viene porque tiene un dolor emocional que no ha sabido trabajar y que no es suficiente con solo contemplar la cruz y decir, bueno, esto se va a acabar. Hay que trabajar también el dolor físico y hay que llorar el dolor físico y darles espacio, aunque sepamos que después viene la resurrección, en ese momento nos toca llorar. Y bueno, por otro lado, insisto, a veces la religión se puede hacer como algo que termina siendo una religión de reglitas, como una religión deportiva, en donde si yo ya cumplí con todo esto y no falté con ninguna de estas normas, entonces yo ya soy salvo y ya me salvé. Y esos son otro de los tipos de problemas en los que puede caer un tradicional, en que está juzgando a los demás por no cumplir las reglitas y se está juzgando a sí mismo porque sí cumple las reglitas. Pero vamos a ver si en la vida cotidiana, en las obras de misericordia, en todas las otras cosas que no vienen tan claras en las reglas, está bien o no. No sé si me explico. Sí, lo cual también nos hace saltar con mucha naturalidad al segundo problema, que es esta vida espiritual tan rigurosa, tan seria, tan estructurada, se termina manifestando en un rigorismo moral y en una condena del mundo. Sería una postura gnóstica, gnóstica sin A, de somos los poseedores de un conocimiento particular de lo alto y todo lo que está en el mundo es malo, ¿no? La iluminación que yo he vivido es buena. Entonces, involuntariamente, muchas personas terminamos condenando lo natural, es decir, todo lo que está en el mundo como enemigo de lo sobrenatural. O sea, hace como una radicalización, todo lo espiritual es bueno, todo lo terreno es malo. Entonces, esto se manifiesta de muchas formas. En primer lugar, pues el aislamiento del mundo, eh, y obviamente estar a la defensiva del mundo, pero también el tema del placer, el condenar todo placer como malo y, e incluso en el matrimonio a veces hasta se tiene una postura de que se tolera, así como un mal necesario el matrimonio y solo es para tener hijos y cualquier pequeña cosita chiquitita ya es pecado de lujuria porque de verdad esto es inaceptable. O sea, he tenido
algunos casos en mi grupo de esposas católicas que realmente tienen un miedo a la lujuria y como que cuando les preguntas que es que realmente no saben dónde está la línea entre un placer legítimo y un placer que es dañino, que en general lo condenan todo parejo. Eh, y pues es peligroso porque el exceso de privaciones muchas veces termina provocando desbordes, o sea, frustrando tanto que entonces tanta pureza del mundo, tanto aislamiento, termina produciendo impureza. Y a veces parecería que estas normas tan estrictas y tan artificialmente puras terminan reflejando e incluso produciendo una malicia interior. O sea, tanta obsesión porque las mujeres no se maquillen, tanta obsesión porque no tenga estas actitudes para que yo no peque, al final terminan siendo opuestos justamente a esta pureza de corazón que puede ver a Dios en todo, en las cosas del mundo, con un orden, ¿no? Pero al condenarlo todo parejo, yo siento que también nos privamos de ver dónde está esa bondad, de las cosas buenas que Dios nos ha dado para ser felices. Y antes de que tú me des tu opinión, menciono una última cosa. El que se tome la Biblia como un criterio moral, igual lo mismo, así como a Jesús lo volvieron un ejemplo a seguir como meramente como para imitarlo y ser tan perfectos como él, igual se toma la Biblia no tanto como para conocer a Dios o encontrarse con él, sino como excusa para estar condenando todo, ¿no? Y me ha pasado, pues, es que la Biblia en qué momento dice que la Virgen María se maquillaba, o en qué momento dice la Biblia que tal cosa, o que se, o que toman el texto de Levítico, lo sacan de contexto y entonces dicen que ya todo tatuaje, toda cosa, toda rebeldía, ya es así como el peor pecado del mundo. Y yo digo, bueno, es que si vamos a lo bíblico y a lo que sabemos, o sea, la Virgen María tampoco comía tacos al pastor, pero no por eso yo lo voy a hacer. Entonces, terminas preparando el terreno para hacer una interpretación individualista y protestante de la Biblia, que es lo que va pasando en los países que tenían ese tipo de espiritualidades tan estrictas. O sea, fue a Holanda, fue a Alemania y ¡pum! Sorpresa, es ahí es donde surge el protestantismo. Entonces, tiene cierto sentido histórico y siento que el desconocimiento de esta lógica de represión y de negar el mundo tan radicalmente terminó produciendo exactamente lo opuesto. O sea, por poner el ejemplo de Lutero, ¿no? O sea, el peca fuerte, pero arrepiéntete. O sea, terminan siendo súper estrictos, pero también súper excesivos a la hora de pecar, ¿no? Listo. No sé qué tengas que comentar. Bueno, mira, lo primero es que hay que entender que tenemos una naturaleza humana, ¿no? La tuvieron todos, los santos, los pecadores, y dentro de nosotros, cómo funcionamos algunas cosas que lo prohibido es atractivo. Entonces, todas las cosas que están prohibidas para nosotros se hacen atractivas. Vamos a pensar en Adán y Eva, estaban ahí en el paraíso, muy contentos, podían comer cualquier fruto, y Dios les dice, de este no van a comer, no dice, este es el mejor, este es el más sabroso, este es el más rico de todos. ¿Y cuál va a ir a comer Eva y Adán? Empezando por Eva, siendo escuchados por siendo envenenados por la serpiente, pero van a comer el fruto prohibido. Ahí el Génesis es muy claro de cómo es nuestra naturaleza. Lo que es prohibido para nosotros es atractivo. ¿Por qué? Pues no sé, pero así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el puritanismo? Que todas esas cosas que nos estamos prohibiendo, las estamos haciendo atractivas, aunque prohibidas, y eso luego se puede convertir en una obsesión. ¿Mm? Si yo estoy diciendo, no quiero tener pensamientos impuros en misa, no los voy a tener, no los quiero tener, no los quiero tener, porque sería lo peor que me podría pasar, pues señorita obsesión aparece y dice, ahí te van tus pensamientos. Ajá. Porque lo que me quiero prohibir es justo es justo a lo que me atrapo. Entonces, todas estas personas no significa que el que no quiera beber alcohol sea un alcohólico, pero sí significa que se queda atrapado en este discurso en el que no quiero probarlo porque es prohibido y no vaya a ser que me vaya a hacer perder el control. Entonces, muchas de las personas que están hablando de castidad, de pureza, de todas estas cosas, y que son puritanas, tengo que poner eso,
terminan cayendo y pecando en pecados de castidad y de lujuria y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en eso en donde yo me quiero cuidar más y pelear más, en donde más soy tentado a caer. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, por ejemplo, a la hora de educarlos, de no educarlos en frutos prohibidos. O sea, decirle, no, 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 no vamos a hablar de sexo. ¿Qué es lo que va a hacer el muchachito? Va a empezar a buscar hablar de sexo. ¿Con quién lo va a hablar? Con sus maestros, con sus compañeros, con sus amigos, con sus primos. ¿Mm? En esta casa no se habla del tema de homosexualidad, así era en mi casa, ¿no? Aquí nada de ese tema. ¿Con quién lo voy a ir a hablar? Con alguien más. Y además, al poner una connotación de prohibido, me da mucho más curiosidad de hablar del tema. Yo me acuerdo que en mi infancia mi mamá no me dejaba ver Los Simpsons, ni me dejaba ver Dragon Ball Z, que era muy violento. Cuando yo iba a casa de mis primos y su mamá sí los dejaba ver, ¿qué les pedía ver a mis primos? Los Simpsons y Dragon Ball. ¿Por qué? Porque justo esta prohibición de no lo veas lo hace mucho más atractivo. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en la que trabajamos el placer, ¿no? Ahora, pensando en Dios, en cómo nos creó, pues si nosotros creemos que el placer es malo, pues pensaríamos que entonces Dios se equivocó a la hora de diseñarnos. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más terminaciones nerviosas, 4 veces más o 3 veces más terminaciones nerviosas para sentir placer que para sentir dolor. Es una cosa muy extraña. O sea, el ser humano físicamente está diseñado más para sentir bonito, para sentir rico, para sentir placer y cosas agradables y suaves y felices, que para sentir dolor. Entonces, si el placer es malo, pues hay una trampa ya desde nuestra configuración corporal, porque el placer es algo que normalmente sentimos mucho más que el dolor. A lo mejor no lo percibimos porque el dolor es más llamativo, pero casi siempre estamos buscando el placer. Y aquí el problema es que hay dos caminos. Uno, me abandono al placer y entonces soy un lujurioso o un borracho o un golpeador y ya me vale. O dos caminos malos, me lo reprimo por miedo a caer en lo contrario, ¿no? Entonces, tanto está mal como el que el alcohol se convierte en un tema que se queda atrapado y no puede salir, como el que no se permite beber nada de alcohol y juzga a todos los demás de borrachos porque en una reunión hay una, dos, tres o 5 botellas de vino. Los dos están en un extremo que es un placer que daña. Y vamos para eso a entender para qué sirve el placer, Gina. El placer tiene un sentido. El placer es esta sensación del cuerpo que me permite avanzar. O sea, si nuestra vida es displacentera, es muy difícil que avancemos. O sea, si Cristo, me voy a atrever a decirlo, hubiera vivido todo el tiempo en la cruz, pues a lo mejor no hubiera aguantado así 3 años. Yo me imagino que sus años anteriores a la cruz no eran puro placer hedonista como ahora, pero seguro que tenían algo de agradable también para los apóstoles, algo bueno, porque es el placer el que nos permite avanzar y construir. Cuando nosotros tenemos una herida o estamos pasando por dolor, vamos a pensar un dolor de estómago, pues por más que quiera echarle ganas, si el dolor es muy fuerte, pues quiero estar tirado en la cama. Si me duele mucho la cabeza, pues no voy a tener ganas de estar evangelizando, compartiendo, diciendo, haciendo obras de caridad. Un dolor de cabeza muy fuerte, una migraña, me va a tirar a la cama. Entonces, el placer es una sensación que me detiene. Digo, el dolor es una sensación que me detiene y que me invita a curar. Entonces, no está mal que en nuestra vida tengamos dolor porque el dolor nos permite ser mucho más fuertes. Pero ya la vida misma tiene suficiente dolor como para que además yo quiera estarle buscando más espinas. Eso no significa que están mal hacer sacrificios, ¿no? Los sacrificios son algo muy bonito, muy, muy tradicional, muy de nuestras creencias, hacer sacrificios en pro de los demás, o en pro de mi alma, o en pro del alma de alguien más, de algún difunto. Pero el sacrificio es como un entrenamiento que me permite aceptar el sufrimiento que luego la vida me va a dar. O sea, una persona que desde niño hace sacrificios corporales y emocionales o espirituales, pues está mucho más preparado para lo que verdaderamente es la vida, porque tarde o temprano en la vida del ser humano se va a topar con una muerte de un perrito, de una mascotita, o de un amigo, o de un abuelo, o de un padre. Se va a topar con la traición de un amigo, de la traición de un familiar, se va a topar con la injusticia social, con la pobreza, con el hambre. La vida es dura, la vida es cruel, la vida nos hace sentir sufrimiento. Entonces es muy peligroso
estas ideas religiosas en donde solo buscamos el placer, lo bonito, la meditación tranquila de pensar en Dios, imaginar que me abraza, me ama y me cuida y nada más, y dejar el sacrificio al lado, pero también es muy peligrosa esta religiosidad que está buscando solo el displacer, porque si yo estoy viviendo una vida sin placer, además de que eso me hace ser poco funcional, pues también es un poco extraño porque, uno, me estoy dañando. Dos, no creo que es lo que Dios quiere de nosotros. Y tres, ¿quién va a querer seguirme? O sea, si mi religión es, mira, ven, te vamos a poner clavos, espinas, un silicio y vas a dejar de comer, y este es el camino ascético, porque es una trampa, creen que son ascetas, para llegar a la iluminación, pues entonces eso y el budismo son muy parecidos, porque justo el budista es aquel que quiere desapegarse del mundo para que el mundo no le afecte. Y una vez que logre el no deseo de lo material, entonces va a llegar al nirvana y se va a elevar. Pero justo el cristianismo no es eso. El cristianismo no busca desapegarme del mundo, busca estar en el mundo para elevar el mundo a la creación de Dios. Entonces va mucho más allá de yo me desapego del mundo para entonces entrar en un estado de iluminación en donde ya nada me importa y entonces estoy en el nirvana y soy un perfecto y un buen budista. No, o sea, el cristianismo no es budismo. Y a veces sin querer podemos caer en este tipo de mentalidades de tengo que sufrir, pasarla mal y desapegarme del mundo para ser un buen cristiano. Pero vamos a pensar, si fuera así, ¿por qué Cristo curaba gente? Si lo estaban pasando mal, pues qué bueno, ¿no? Así de una vez, porque dicen, no, es que ahora estoy librándome de mis culpas que voy a pagar en el purgatorio. Genial, tengo una enfermedad. Pues bueno, ¿por qué Cristo estaba curando enfermos si no quería el placer y la sanación y el sentirnos bien? ¿Por qué Cristo cuando vio la multitud y que no tenía cómo alimentarlos, pues hubiera dicho, genial, que ayunen un día, no les va a pasar nada, nadie se va a morir? No, les dio tristeza, les dio compasión y entonces Cristo hizo la multiplicación de los panes, pero eso era puro placer. Insisto, el milagro de las bodas de Caná es vino. ¿Para qué? Para bailar, para divertirse, para pasarla bien. Hay que entender que el placer para Dios no es algo malo, porque si no nos hubiera configurado de otra forma, no nos hubiera puesto ninguna terminación nerviosa para sentir placer y seríamos unos bichos que solo sintieran sufrimiento y estaríamos muy bien así. Pero no, el placer es algo que nos permite avanzar. Si a mí me gusta mi trabajo, si a mí me gusta mi religión, si a mí me gusta la comunidad en la que voy, ir a una misa tridentina, bien cuidada la liturgia, es placentero. Sí, estamos más tiempo de rodillas y más tiempo en latín y más tiempo en oración, pero es algo que lo disfruta el corazón, lo goza el alma. Entonces, el placer es algo que tiene que venir junto con nuestra religiosidad, sin abandonarnos al placer, pero también tener mucho cuidado con decir el placer es malo, porque justo al negarme el placer, me atrapo en este problema. Entonces, bueno, yo insisto, si Dios no quisiera que sintiéramos placer, ¿por qué habría curado el cuerpo de alguien? ¿Por qué habría multiplicado panes? ¿Por qué habría hecho vino? Sería una cosa muy extraña, ¿no? El problema es cuando yo leo la Biblia a mi conveniencia y leo la tradición a mi conveniencia, entonces solo leo una partecita así para justificarme, porque claro que es mucho más fácil una religión en donde sigo reglitas, hago ayuno y dejo de tomar agua y me baño con agua fría y me pongo un silicio, y entonces ya con eso me voy al cielo, que una religión que implica estar en el mundo con el riesgo que eso significa y desde el mundo construir la nueva civilización de Cristo, ¿no? Eso es mucho más difícil que seguir reglas, aunque parecería mucho más doloroso estar buscando la cruz. Es mucho más fácil ese camino, porque es mucho más seguro, entre comillas. Entonces, bueno, no sé si me extendí de más, pero el placer es algo que es importante en nuestras vidas, porque es el placer el que muchas veces nos mueve. Nos mueve mucho más el placer que el dolor, porque el dolor nos invita a detenernos. Lo cual se relaciona también, es que está muy conectado, todo el problema puritano está muy interconectado. Otra manifestación que detectan muchos que estudian el tema de los problemas tradis es el individualismo. Consecuencia de ese aislamiento del mundo, se cae en un individualismo de, bueno, que el mundo se vaya donde quiera y mientras yo me salve, mientras mi familia se salve o mientras mi tribu se salve. Es una búsqueda como de seguridad, de tú mantener esta apariencia
como de respetable mientras los demás se condenan, lo cual también quita el interés misionero, obviamente, y pues al final de cuentas termina siendo como una adolescencia espiritual, porque estos individualistas se van a buscar justamente una tribu, o sea, como yo que, no sé, me juntaba con góticos o lo que fuera, pues es lo mismo, pero ahora te juntas en otra tribu y cualquier cosa externa a ese grupo que te da seguridad y apoyo se vuelve de dudosa calidad, ¿no? Entonces se genera una comunidad cerrada sobre sí misma, obviamente, que cae en actitudes elitistas, ¿no? De, bueno, nosotros nos vamos a salvar y mientras que la iglesia se despeñe, ¿no? Y obviamente se vuelven dogmáticas cosas de esa tribu que en realidad son opiniones, lo cual termina restando credibilidad a las cosas que sí son verdaderas. Es decir, se insiste mucho en temas que en sí no son, pues, dogmáticos. Te digo, el ejemplo de los tatuajes es para mí es como muy claro. Yo no tengo tatuajes, yo no me haría tatuajes, pero yo sé que el que yo no me fuera a hacer uno no significa que cualquier persona que lo haga ya está pecando. Igual con el tema de la forma de vestir que se acostumbra entre las damas del tradicionalismo, muchas veces se dogmatiza eso, al grado de que si llega una mujer con pantalón, la sacan, ¿no? Del templo o le dicen que está pecando, y entonces eso resta comúnmente el peso que debería tener lo que realmente es y lo que realmente defendemos por estar enfocados en tener una uniformidad como comunidad. No sé tú qué tengas que comentar respecto a esto. Bueno, el ser humano es tribal por naturaleza. O sea, nosotros buscamos grupos de pertenencia. Eso es natural, es normal y está bien. En lo que yo coincido contigo no es en ese sentido de ser tribales, de pertenecer a una tribu, porque eso es natural, o sea, sino en el hecho de pertenecer a algo mucho más grande que solo la tribu, ¿no? Que es la comunidad, el país, el mundo. Y eso es importante entenderlo. A veces en estos mundos muy tradicionales, pues a veces ya parecen una secta que creen que ellos son los que tienen la salvación, su grupo selecto, y cuando tú vas a una iglesia protestante dicen lo mismo, ¿no? Somos nosotros los elegidos, los demás ya, pues ya fueron. Entonces a veces algunos grupos tradicionales también creen que ellos son ya los elegidos por Dios y todos los demás ya están condenados y se van a ir al infierno, ¿no? A ellos solo les queda rezar y bueno, solo si estás en este grupo te vas a salvar. Creo que eso es también muy peligroso porque se llega a un fanatismo tan extraño y tan raro que se parece mucho más a un protestante que a un católico tradicional. Yo conozco a algunos católicos, según muy tradicionales, que creen que el fin del mundo está cerca y que entonces la Virgen de no sé dónde dijo tal cosa y entonces solo en esos lugares de luz se pueden salvar. Y digo, bueno, eso ya es una locura, ¿sabes? Eso ya es fanatismo, pero como ya están tan metidos en su mundo, eso es el problema, ¿no? Yo quiero ser tradicional. Entonces empiezo a cortar la relación con el mundo y solo me conecto con la gente que se parece a mí. Mis amigos todos son tradicionales, solo veo y escucho programas tradicionales, no veo la tele, no veo Netflix, porque aunque sé que está lleno de basura, bueno, pues no lo hago. No veo YouTube, no veo a la mamá teóloga, no vaya a ser que no sea lo suficiente tradicional. Y llega un punto en donde soy autorreferencial de mi propio grupo. Entonces todo lo que diga el líder de la comunidad o el más inteligente o al que damos más olor a santo es verdad y entonces eso termina siendo después una cosa muy extraña, ¿no? Yo sé de gente que es sedevacantista, pero no solo es sedevacantista, o sea, también está en contra de la tecnología y cree que ya ningún sacramento vive en la vida y entonces ya no van a misa, ya no se confiesan, ya no, obviamente ya no comulgan y no usan tecnología. Entonces viven como si fueran hace 200 años y es algo muy extraño porque entonces ellos ya no están en el mundo. ¿Y qué pasa cuando Cristo dice yo los mando al mundo y los mando entre lobos y los mando? Eso ya cortarse del mundo ya no es cristiano. Hubo una época en donde hubieron ermitaños cristianos,
Y la iglesia los prohibió, porque ser ermitaño no es ser cristiano. Un cristiano no puede ser ermitaño. Entonces, estas tribus pueden ser muy saludables si pertenecen a una comunidad, que pertenece a un municipio, que pertenece a una ciudad, que pertenece a un país, que pertenece a un continente, que pertenece a un mundo. O pueden ser muy insalubres cuando son la comunidad, corté los lazos con los demás, y entonces ya es una comunidad autorreferencial donde lo que se diga aquí se hace. No sé si has escuchado hablar de algunos católicos muy tradicionales, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un tipo que se de vacantista, ahora lo voy a olvidar, pero pues que dijo, bueno, pues como no hay papa, tenemos que juntarnos los poquitos católicos buenos que quedamos y elegir un nuevo papa, y resulta que él es ahora el papa. No sé si sabes de esas comunidades extrañas que hay como dos o tres papas, pues que entre ellos mismos, por su autorreferencia, se creyeron muchas locuras y dijeron, ah, pues ya no hay papa en Roma, pues ahora hay que nosotros elegir a nuestro papa. Hay otro papa ahí, creo que en El Salvador, o en Sudamérica, que si tú sacas todo el linaje, llega hasta Pedro, pero uno que traicionó al otro y no sé qué. O sea, esas cosas ya son muy extrañas. Y sí van de guantes, y sí van de velos a misa, y sí hacen su liturgia en latín, pero ya es una locura. Entonces es muy peligroso como ser humano romper mis lazos con la sociedad, ¿no? Ahora que yo conozco muchas familias que hacen homeschool o escuela en casa, pues mira, yo la verdad es que pienso que está muy bien porque la educación pública y privada en México y en casi todo el mundo es una basura. Pero hay que tener mucho cuidado con hacer eso para hacer una burbuja siempre súper protegida a nuestros hijos. Porque aunque es bonito y es romántico hacerles pensar que el mundo es bonito, todos somos cristianos, católicos, buenos, justos y así, tarde o temprano ese niño va a ser un adulto. Y si ese niño que fue formado en una burbujita donde todo estaba bien, un día se sale de la burbuja, no va a tener las herramientas para irse a enfrentar a un jefe. O sea, ¿de qué va a vivir ese niño? ¿Va a hacer su propio negocio y va a venderle quesos a los tradicionales o qué va a hacer? O sea, si yo solo me dedicara a ser psicólogo de los de mi parroquia, pues a lo mejor no tendría para comer después, ¿sabes? Y el problema es que las mamás, con muy buenas intenciones, aíslan a sus niños de un mundo en el que después van a tener que ir a enfrentar. O sea, yo sé, por ejemplo, que tu esposo trabaja en una fábrica. Y en una fábrica, pues él tiene que aprender a trabajar con un patán, con un ateo, con un hereje, con alguien que le gusta la New Age, con otro católico, pero muy neocon. Tiene que aprender a vivir en ese mundo, porque si no supiera vivir tu esposo en ese mundo, ¿de qué va a comer toda la familia? El problema es cuando queremos cortar a nuestros niños del mundo y lo que pasa es que con buenas intenciones creamos personas inútiles. ¿Inútiles para qué? Para la vida real. O sea, los primeros cristianos sí se escondían en catacumbas, entiendo, pero también salían y los perseguían en las calles y San Pablo armaba tiendas de campaña para sobrevivir. Y no creo que le armaba tiendas de campaña solo a aquel que era hijo de Dios, cristiano y católico. Pues si se lo pedía un judío, si se lo pedía un romano, era su trabajo. Entonces, a veces, sin querer, tenemos esta tendencia a cortarnos del mundo y hacer, no sé cómo se llaman las comunidades juanistas o no sé cómo sean, me voy a equivocar del nombre, pero hay comunidades, hay gente que quiere vivir en comunidad y que llega un punto en donde pues la verdad es que la mayoría de los católicos tradicionales no venimos de una formación tradicional, entonces estamos creando otra vez esto. Y dos, estamos haciendo las cosas desconectados del mundo. Antes la tradición y el mundo estaban conectadas. O sea, vamos a pensar, en los reyes católicos, pues eran los reyes católicos. Iban a misa en latín, sí, pero no se desconectaba la religión de la vida cotidiana. O sea, tú ibas al bar y seguías yendo a tu misa en latín, pero bueno, a lo mejor se te pasaban las copas en el bar y eso no te hacía ser menos católico. Después te tenías que ir a confesar o tenías que reparar el daño. Pero ahora parecería que el tradicional ya no puede pertenecer al mundo. Entonces tiene que aborrecer al mundo y eso es un problema porque además de que van a hacer que se van a extinguir los tradicionales, porque se van a quedar solo en su casa, ¿de dónde van a comer? ¿Cómo van a evangelizar? ¿Cómo van a ir al mundo a hacer misión? ¿De dónde van a sacar esa energía que el día de mañana me pase una cosa muy extraña, yo no entienda cómo funciona el SAT, no entiendo cómo funcionan las reglas, no entiendo cómo funciona el gobierno, y así ni siquiera somos capaces de hacer lucha? Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, al mundo real con los valores cristianos,
para que lleve la luz al mundo, porque no se oculta una ciudad en una montaña, ni se tapa una vela, eso diría Cristo, ¿no? Entonces, si aquí hay luz, si aquí hay cosa bonita, si aquí hay espiritualidad, hay fuego de Cristo, pues hagamos que encienda el mundo. Y para que encienda el mundo, tenemos que saber cómo funciona el mundo, qué pecados tiene, de qué cojea, pero también qué ventajas. Porque ahora tú y yo estamos haciendo una videollamada con una tecnología y esto va a hacer que llegue a mucha gente. Y esto es algo buenísimo, pero parece muy mundano, ¿sabes? Lo que lo hace cristiano es la persona. Algo que yo siempre discuto, Gina, es que ahora los cristianos no hacemos cultura, los buenos cristianos católicos. O sea, no hacemos música, no hacemos pintura, no hacemos obras de teatro, no hacemos películas, casi no hacemos. Y lo que se hace de una forma muy mediocre, como si hacer cosas grandes no fuera para nosotros. Y eso también es un problema. Yo creo que el cristiano está llamado a hacer luz, pero en todos los sentidos. O sea, antes había música sacra y no era música de un pianito y ya. O sea, era música orquestal, los grandes músicos de esa época, de la época del Renacimiento, componían música religiosa. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida, que el cristianismo hace cultura. El cristianismo es una cultura. ¿Y cómo vamos a hacer cultura si no estamos en la cultura? Es poco una trampa. Entonces, termino yo siendo autorreferencial, terminando en una locura y al mismo tiempo quitándome la posibilidad de influir en la cultura y al mismo tiempo generando niños que van a ser incapaces de el día de mañana pedir un trabajo, tener una novia, ir a hacer el súper, porque no les dimos ni siquiera las herramientas para manejar un auto y saber que hay un tipo que se te va a meter y pues que así es la vida. No sé si me explico. Entonces, bueno, tiene este problema del riesgo espiritual de hacer autorreferencial y entonces condenarme porque yo creé mi propia religión, pero también tiene este riesgo social y psicológico de entonces yo ya ser incapaz de vivir en un mundo que sí existe y que además me rodea y que ya no es la cristiandad, ni modo. Lo cual nos llevaría al último problema que quería sacar a la luz en este video, que es, bueno, supongamos que el tradi sale al mundo, el católico desea involucrarse en Facebook y decide, abrirse más, pero resulta que esa participación en el mundo está invadida de amargura, invadida de desesperación, de depresión, de desesperanza, de sí salgo al mundo, pero para avisar lo mal que está todo en la iglesia, pensando obsesivamente en todos los escándalos del día. O sea, ahora que hicieron los obispos alemanes, ahora que hicieron los obispos de tal lugar. Y la interacción termina siendo, cuando salimos de nosotros mismos hacia los demás, está lleno pues de ira, de ofensas en redes sociales, pues obviamente yo lo noto mucho el tema, por ejemplo, del bullying, ¿no? De querer convencer de algo nuestro, pero termina alejando a los otros con una argumentación floja y temeraria. O sea, he visto como a veces se inician pleitos que luego ya no saben cómo terminar, porque como no estaban preparados para hablar del tema, terminan callándolos, siendo que en un inicio podría parecer que tenían la razón. Lo he visto muchas veces, por ejemplo, con el tema de que llegan, es que el Concilio Vaticano II y no dominan el asunto, ¿no? Este, entonces termina siendo súper contraproducente. Obviamente también salen al mundo, pero tienen faltas de respeto a cualquier autoridad. Y ya no se busca tanto el bien de ojalá mi obispo se convierta, sino más bien como la humillación. O sea, se refieren a las personas como muy despectivamente. Por ejemplo, se dice que están diciendo la verdad, ¿no? Es que te estoy diciendo la verdad, si no te gusta es porque no te gusta la verdad. Es como, pues no lo sé, o sea, el que estés escupiendo verdades entre comillas, sin considerar si el interlocutor está preparado para escucharte o si tú estás preparado para continuar el debate en el caso de que la otra persona esté más preparada que tú, pues a fin de cuentas es también un poquito, pues continuando todo lo previo, un poquito prepotente, porque pues el que nosotros podamos ver la realidad eclesial,
con unos lentes distintos, no es porque sea mérito nuestro, no es porque seamos más listos que los demás o que seamos más santos que los demás. Es una gracia que Dios nos dio y que siento que no deberíamos estar usándola para herir a los demás. Bueno, en ese sentido, yo coincido mucho contigo cuando entré a este mundo tradicional que me encanta y que estoy agradecido con Dios por haber descubierto esta riqueza que había guardado y ha guardado la iglesia por tantos años, pues también empecé a sentirme muy enojado, ¿sabes? Veía puros comentarios y casi todos los comentarios en Facebook o es una burla o es una ofensa, como tú dices, y pareciera que hay gente, yo conozco varias personas que pasan horas, horas literal de su tiempo en Facebook criticando a la iglesia o criticando a López Obrador en este caso, ¿no? Porque es muy comunista, o criticando a la chica pro aborto. Y si nos diéramos cuenta cuánta energía gastamos y cuánto tiempo gastamos en redes sociales para ofender, atacar o decir lo que no estamos de acuerdo, nos daría mucho miedo al descubrir que esa energía también la pudimos usar para cosas mucho más reales. ¿Mm? Yo no creo que ser cristiano tradicional sería sinónimo a ser un tipo amargado, enojado y triste con la vida. Eso, pues qué flojera, ¿no? La verdad es que yo sí sé que y sí entiendo que la vida es un valle de lágrimas, de eso vivo yo, ¿no? Eso es lo que me toca ver todos los días, pero también sé que Cristo justo viene a darnos una buena noticia, ¿no? La buena noticia, somos hijos de Dios, al final va a haber una resurrección, hay muchas cosas que son buena noticia. Entonces, la verdad es que pensar que ser cristiano es ser apachurrado, triste y estar todo el tiempo enojado, pues ni me parece un buen marketing para los tradicionales, ni me parece un camino que yo quiero vivir y que mucha gente no quiere vivir, ¿no? Entonces, a veces, Gina, lo hemos platicado ya antes, hay que aprender a diferenciar entre hechos y problemas. Los problemas son cosas que yo puedo resolver y los hechos son cosas que están ahí y que no puedo modificar. Entonces, muchas veces estamos intentando parar un huracán en vez de ponerle maderas a nuestras ventanas para cuando venga el huracán no nos haga tanto desastre. Y yo lo que noto muchas veces es que en el mundo tradicional, los tradicionalistas están luchando contra cosas que posiblemente no van a poder mover. O sea, si 15 personas de la comunidad a la que yo voy a misa critican al Papa Francisco, pues por más que lo critiquen y sean duros, el Papa Francisco ni se va a enterar. Y si se entera, no va a decir, ah, tienes razón, Pepito dice de la comunidad de Querétaro que debía haber dicho tal en tal homilía y no lo dije, voy a cambiar. O sea, muchas veces estamos gastando energías, insultos, groserías o mucha fuerza en cosas que difícilmente van a cambiar por nuestra acción y al utilizar esta energía así, estamos dejando de utilizar esa energía en cosas que sí podemos cambiar. En educar a nuestros hijos, en ponernos a estudiar. ¿Cuántos católicos estudian? Son muy pocos. O sea, igual ven un video de YouTube, pero que en vez de estar criticando al Papa o criticando a tal persona, pues podrían estar estudiando. ¿Para qué? Para ser más inteligentes, para poder compartir más conocimientos. ¿O cuántas personas están haciendo verdaderamente obras de caridad? O sí, critican mucho a las mujeres que van a abortar, y esto, eso es en general para el tema pro vida, pero ¿cuántos de ellos han hablado con una mujer que está en esa crisis y lo han apoyado y le han dicho, oye, yo te ayudo? Yo sí conozco cristianos que lo hacen, que se van con las mujeres que están abortando y que las acompañan y que no las tratan como un bicho pecador asqueroso, sino como una mujer que la está pasando mal, que está a punto de tomar una mala decisión. Claro que van a rezar por ella, pero no solo eso. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas una despensa? ¿No, no tienes dónde vivir? ¿No tienes qué comer? ¿Por qué está en esa situación? Muchas veces, por ser cristianos fariseos, porque eso es en lo que podemos caer, estamos viendo las formas y criticando las formas cuando no lo cumplen, que es algo que ya hemos platicado, Gina, y nos rasgamos la vestidura porque el Papa dijo una palabra mal o porque sí hizo algo que estaba mal para algunos, pero estamos gastando energía en eso, discutiendo en eso en Facebook y toda nuestra cosa es pura cosa fea, hasta que llega un punto en donde ya no estamos construyendo ninguna civilización. Yo insisto, o sea, nosotros estamos llamados a construir una civilización, a construir una cultura, a recuperar una cultura. Y en vez de estar componiendo música sacra,
Seguro hay muchos que tienen ese talento de hacer música, pero que están discutiendo en Facebook que por qué ponen cara a cara en la comunión. Pues bueno, así está mal, pero ponte tú a hacer música. Convéncenos de que la música católica es buena, es bonita. Porque si la única música buena, bonita que escucho es la música protestante, pues entonces tú haz contrapeso y es buena música católica. No sé si me explico. Entonces, no podemos ser unos amargados. No sé si lo decía Santa Teresa y si no, bueno, se lo voy a decir a ella. Un santo triste es un triste santo. Bueno, pues Santa Teresa era una mujer que vivía de sayal, vivía de muchas cosas tristes, no comían muy bien porque eran contemplativas y de claustro y descalzas. Pero si tú lees a Santa Teresa, está llena de humor, llena de chiste, llena de cosas buenas, está agradecida, no siempre está criticando y criticando y criticando y criticando, no es un libro de crítica, es un libro de lo bonito que es la vida y de las cosas buenas y de las cosas malas. El cristiano debe ser equilibrado, Gina. Tampoco se vale no enojarse y no decir nada, porque entonces no se hubieran levantado aquí los cristeros nunca. Pero tampoco se trata de solo estar viviendo enojado, porque también el enojo, pues no es una emoción que construye. Entonces, bueno, un poco de todo. Pero la verdad es que sí, es muy notorio cómo hay ciertos perfiles que incluso yo he tenido que llegar a bloquear porque entro a Facebook y en vez de pasar un buen rato, ver qué está haciendo mi amiga o mi amigo, estoy viendo todos los dramas del tradimundo y digo, qué flojera. O sea, ya tengo muchos dramas afuera como para entrar y entrar en otro tipo de dramas. Entonces sí, es algo que tenemos que aprender, porque yo también a veces he sido así. Yo llegué a un punto donde llegué a ser tan grinch en mis redes sociales, hasta que una persona me dijo, me caías ya tan mal que te tuve que bloquear. Era una persona que yo estimaba. Decía, bueno, a lo mejor tiene razón, o sea, porque todo el tiempo era contra el gobierno, contra tal cristiano, contra tal persona. Qué flojera, eso que construye. No, sí, claro, y al final nos está afectando la vida espiritual. O sea, si yo un día me estoy peleando primero con la abortista, luego con el neocon, luego con el ateo, o sea, me ha pasado que paso el día así peleando y peleando, 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 y llega el momento de cuidar a mis hijos y estoy desgastada y estoy enojada y estoy predispuesta a ser impaciente y digo, no me hacen caso aquí, no me hacen caso afuera, ¿qué sentido tiene? Y realmente se puede entrar en un ciclo muy dañino. Entonces, pues justamente lo estamos sacando a la luz para crear conciencia de esto y sobre todo dejar claro que ninguna de las cosas que hemos estado hablando son propias y necesarias para ser un católico auténtico, ni la amargura, ni la autosuficiencia, ni el elitismo, ni negar al mundo, nada, nada de eso es parte de lo que estaríamos llamados a ser. Y creo que a veces estamos cayendo en esas trampas buscando mayor perfección, mayor radicalidad, pero nos estamos, se está desvirtuando la cosa y eso va a provocar después una respuesta mucho mayor en contra y vamos a seguir así. Y si pudiéramos lograr, aunque sea a muy menor escala, persona a persona, tradi a tradi, una vida más equilibrada y sana, creo que podríamos evitar el rebote de ahora seguir a otra época todavía más fuerte que contrarreste a los tradis que están aquí de locos, ¿no? Entonces, pues quisiera que terminemos reflexionando un poquito sobre posibles soluciones o luces que se ven para poder ir modificando quizá la manera en la que estamos solucionando fallidamente o bueno, no solucionando los problemas. En primera, yo creo que es muy importante la vida espiritual, pero también mentalmente saludable, procurando estar en gracia, porque los méritos espirituales que hacemos, las oraciones, eso también está atrayendo a los que están fuera. A veces ocurre que por fuera estamos evangelizando, ya sabes, con los métodos tradis, amargos, horribles, agresivos, y por dentro estamos hundidos en pecado, ¿no? Más de una vez me ha pasado que veo a uno que está muy agresivo y a la hora que le abro inbox para preguntarle si está bien, no, no está bien, claro que no está bien. Tiene algún problemota, alguna adicción y se está manifestando en cómo habla a los demás. Entonces, el tener esta conciencia de o eres parte del problema o eres parte de la solución, por muy tradi que seas, si estás ahogado en tus pecados, estás siendo parte del problema,
porque así funciona la comunión de los santos. Entonces, pues aprovechando que estamos en eso, pues sí quería yo invitar a los que están viendo el video, pues a que busquen, si necesitan, esta ayuda espiritual, pero también la ayuda mental, de pues atender lo que sea que traigan, que pues hay muchas cosas de ansiedades, depresiones, miedos, bueno, tú lo sabes mejor que yo porque tú eres el psicólogo, pero si tienen algún problema de estos, pues ya vieron que sí hay un camino, que sí hay manera de irlos sanando funcionalmente de una forma coherente con la fe. Y aquí tienen el ejemplo de una persona a la que podrían acudir. Yo creo que les podría hacer mucho bien. Aquí está, y justo por eso se los quería presentar, para que lo escucharan y lo vieran. Pues aquí está José Eduardo para apoyarlos. Hay que entender que somos cuerpo, ¿no? No solo somos alma, y somos algo psicológico. Y a veces hacemos la oración, ¿no? De decir, Señor, quítame estos pensamientos de mi cabeza. Señor, ayúdame con esta tentación en la que caigo siempre. Señor, ayúdame con este dolor. Pero pensamos que va a ser como algo mágico. O sea, que de pronto, mágicamente, ya no vamos a tener los pensamientos, ya no vamos a tener este tema con la lujuria, ya no vamos a tener este tema con la soberbia. Y a veces Dios nos pone la ayuda ahí y no la vemos porque queremos algo más especial, ¿no? Muchas veces puede ser un psicólogo, un buen psicólogo, el que es la respuesta de tu oración. A lo mejor tú querías trabajar un tema y no sabías cómo y resulta que llegas con un especialista en ansiedad y lo que tenías era ansiedad, no era el demonio que te estaba picando ahí las orejas para que no pusieras atención en misa. Y muchas veces nosotros, y yo no solo digo yo como psicólogo, sino también ustedes, pueden ser la respuesta de la oración de alguien. No, hay veces que necesitamos un consuelo de Dios, pero pues no es como que Dios baja y te da un abrazo, pero puede ser que en ese momento recibas una llamada a tu mamá y no la quieras contestar porque estás apachurrado. ¿Qué tal que la mamá era la respuesta de tu oración? ¿No? Hay veces que somos muy, muy soberbios y queremos algo muy espectacular, pero muchas de las cosas que nos pasan y que si son psicológicas, quizá entonces la respuesta a mi oración es ir con un especialista. Es como si tuviéramos cáncer y entonces solo rezáramos a Dios porque nos cure el cáncer, pero no vamos al médico. Sé que hay versiones de cristianos que harían eso, pero eso es una locura porque el mismo San Lucas era médico, ¿no? Entonces era médico de cuerpo y alma. Y hay muchos santos que son médicos y están cuidando el cuerpo y están cuidando el espíritu. Bueno, pues también ahora que hemos avanzado más en las ciencias, pues hemos descubierto que no somos solo cuerpo y espíritu, sino que además hay una psique, hay una cosa ahí que hay que trabajar. Y ir al psicólogo es como ir al doctor cuando te duele el estómago, pues está bien, a veces nos duele en algo emocional, y no es suficiente rezar o hacer una novena o pedirle a Dios, sino que hay que actuar para resolverlo. Y yo insisto, muchas veces la psicología puede ser la respuesta a una oración de algo que tú has pedido mucho. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante buscar el equilibrio también emocional, no solo el equilibrio en las prácticas, sino el equilibrio emocional. A lo mejor hay gente que no sabe cómo manejar su enojo, gente que no sabe cómo manejar sus duelos, sus tristezas y que lleva deprimido o en un duelo de una pérdida años de años, pues quizá un buen terapeuta, un buen psicólogo, porque es un científico que sabe cómo trabajarlo, le puede ayudar y no solo la oración, porque yo insisto, ¿qué te hace pensar que ese psicólogo o que ese neurólogo o que ese médico no son la respuesta de lo que tú estás pidiendo? A lo mejor sí, a lo mejor no era un milagro así mágico lo que te iba a pasar, sino una persona que iba a responder el llamado que le están haciendo a Dios. Entonces, bueno, en ese sentido yo sí invito a la gente a que busque su salud emocional, porque la salud emocional también te va a permitir hacer cosas mucho más grandes. Y además de la salud emocional, un mensaje que a mí siempre me gusta dar es, hay que buscar la grandeza del cristianismo otra vez. Hay que regresar a no tener miedo, a no sentir que el cristianismo es algo de catacumba y hay que encerrarnos. Hay que atrevernos a hacer grandes cosas, buena música, buena pintura, buenas obras,
que ojalá que alguien de aquí diga, pues yo quiero hacer poesía, pero que la poesía la presente en una buena editorial, no solo en la editorial de su parroquia. Hay que intentar volver a conquistar esta cultura que ya no es cristiana, pero que necesita de Cristo y que solo lo podemos hacer a través de la cultura misma. Entonces, yo sí quisiera invitar a que nosotros como cristianos estamos llamados a buscar la perfección del alma, pero no esta perfección del alma de no tengo placeres, sino esta perfección de sacar lo mejor de mí. Y esto va a impactar mucho más que estar criticando al Papa o que estar criticando a otra comunidad o a otro tipo de tradicional, porque no es tu tipo de tradicional con el que te gusta. Bueno, pues si esa energía la usamos para construir, estoy seguro que podríamos recuperar, no sé si la cristiandad, pero sí al menos mucha fuerza dentro de esta cultura, porque somos nosotros los católicos los mismos que estamos destinando nuestra energía en atacar y en sentirnos tristes y en llorar y no en construir y avanzar. Seamos constructivos, seamos luchadores, seamos creyentes y no seamos autorreferentes. Eso sería uno de mis consejos. Y en este sentido, creo que podríamos ver muchas luces justamente en el conocimiento de nuestras raíces cristianas e hispanas que tenemos, que también es un defecto mío. A veces adopto algo que no he profundizado lo suficiente. Por ejemplo, has visto que en la mamá teóloga tengo de portada una imagen muy hispana y sin embargo no me he dado el tiempo de realmente profundizar en qué consiste esto. Entonces, otra de las cosas a las que quería llegar con todo esto es el segundo comercial que íbamos a hacer el día de hoy, Gracias. que es justamente invitarlos a un congreso que estás ayudando a organizar con Nuevos Tercios. No sé si nos quieras platicar un poquito al respecto y en qué podría servirnos conocer para llevar a la práctica. Parte de la búsqueda de un tradicional es saber de dónde venimos, ¿no? Es algo que, al menos yo, descubrir que había una liturgia diferente y que era parte de mi pasado o de mis ancestros, fue algo muy rico. Me dio sentido, me dio pertenencia a algo más grande que solo lo de ahora. Y muchas veces nosotros los hispanos, pues hemos vivido creyendo una historia que está mal contada, que la contó la masonería, los enemigos de la iglesia, los enemigos de la misma hispanidad. Y en el problema de quiénes somos, en este tema de, bueno, yo soy un tradicional, pero ¿de qué tradición? Porque hay muchos tipos de tradiciones. Nosotros somos tradicionales de la tradición hispana, ¿no? La cultura hispana, la cultura de los reyes católicos que explosionó y que llegó a medio mundo, es una cultura que es específica de nosotros y que diría el profesor Valladares, el hispanismo es una forma de cristianismo. No es el cristianismo, sino una forma. Nosotros, los hispanos, ¿no? Es difícil entender un hispano sin ser católico, ¿no? O sea, vamos a ver, pensar en un latinoamericano, porque mal llamado latinoamericano, porque en realidad somos hispanoamericanos, casi todos son católicos. Si no es porque creen, es porque así fue su mamá, así fue su papá, así fue su abuela. Entonces, bueno, parte de nuestra cultura es ser cristianos, pero ¿de qué forma? Hispanos. Entonces, la hispanidad es algo que nos puede ayudar a entender quiénes somos, porque nosotros no somos lo que nos han contado. Entonces, algo, Gina, que a mí me sirvió mucho en esta búsqueda, de hecho yo descubrí la tradición por descubrir la hispanidad, por entender que venía de una serie de personas, de una serie de ancestros, de una serie de tradiciones que me llegaron a hacer lo que soy ahora y lo que somos ahora, el idioma que hablamos, la religión que profesamos, nuestra escultura, nuestra costumbre, nuestra música, vienen de un pasado mucho más allá del presente, que es nuestra cultura hispana. Y es importante conocer de dónde venimos para entender quiénes somos ahora. No sé si a ti te pasaba, pero a mí me pasaba que yo iba, por ejemplo, en Querétaro al centro histórico y veía las construcciones antiguas que construyeron en el virreinato. Y yo decía, estos españoles que vinieron a invadir, a construir estas cosas. Y en realidad eso es parte de mi legado, ¿sabes? Son regalos que nos hicieron nuestros ancestros que construyeron porque era su casa, porque aquí vivían y porque estaban contentos, no fue ninguna dominación. En cambio, las pirámides nos han hecho creer que son nuestros ancestros, que son lo más bonito, cuando eran monumentos para ir a sacrificar personas a los dioses. Entonces, ser mexicano, y hoy justo es Día de la Patria, ¿no? Hoy es 15 de septiembre, a lo mejor esto sale el 16, pero muy ad hoc. Pues, ¿qué es ser mexicano? Es comer chile, ser un danzante azteca,
Y ser mexicano es ser un azteca ahora. Y entonces nos están quitando 300 años de historia cristiana, que fue la mejor época en la que vivió esta zona, esta tierra, 300 años de paz, 300 años de riqueza, en donde los indígenas no eran pisoteados como nos han hecho creer. Aquí en Querétaro hay un acueducto muy famoso que lo construyó un indígena. Si de verdad hubieran sido esclavos y apachurrados y aplastados por los españoles, ¿cómo hubiera tenido el recurso para construir todo un acueducto? ¿Me explico? Entonces, bueno, hay muchas mentiras, muchos grandes héroes como Benito Juárez que nos han dicho que son la mejor cosa que nos ha pasado, que nos han ido envenenando, así como nos han ido envenenando en nuestra fe. Entonces, esto todo va junto. Nos han hecho no querer nuestras raíces, porque nuestras raíces son profundamente cristianas, y si las conociéramos seríamos todavía mucho más cristianos y mucho más tradicionales que si no las conociéramos. Entonces, el enemigo de la iglesia se ha enfocado en quitarnos nuestra hispanidad y al mismo tiempo quitando nuestra cristiandad, porque si quitamos la hispanidad de nuestro pueblo, quitamos lo cristiano. Y esta es la trampa de la iglesia. Entonces nosotros estamos organizando un congreso para la gente que todavía no sabe qué es esto de hispanidad, para que se apunten. Van a hacer una serie de conferencias de gente muy importante, de gente muy intelectual de la materia, que nos va a hablar de qué es la hispanidad, la historia de la hispanidad y por qué esta hispanidad ahora está siendo tan atacada, porque esto no solo es de los enemigos de España, sino de los enemigos de la iglesia. Entonces, ser hispano es ser cristiano. ¿Cuál es la mejor forma de quitarnos de nuestro cristianismo? Quitándonos nuestra cultura. Y ahora que quieren que todos tengamos una cultura toda homogeneizada, porque la cultura hispana todavía sigue siendo un enemigo a vencer, porque sigue siendo cristiana. En el momento en que logremos o que el enemigo logre separar el cristianismo de lo hispano, pues van a poder acabarnos por fin. Pero hasta ahora se han encontrado y se han topado con un bastión cristiano porque es nuestra cultura la que a pesar de todo mantiene el cristianismo. Así es que yo sí los invito a que lean temas sobre nuestros antepasados, sobre nuestra cultura y si alguien quiere inscribirse, sería muy bueno que se inscribieran al Congreso. Vamos a ver si hacemos un cupón de la mamá teóloga para que tengan un descuento. Estoy a favor del cupón de mamá teóloga. Cuenten conmigo, obviamente, voy a estar ahí, muy atenta para también estar aprendiendo. Y pues ya para ahora sí concluir, quisiera que platicáramos sobre qué es realmente esta espiritualidad perenne de la iglesia, qué es realmente lo tradicional. O sea, ya dijimos qué cosas no son, pero qué sí es. Entonces, pues para eso tenemos que ir hacia atrás, tenemos que volver justo a la cristiandad, cómo era en aquel entonces la vida. Y pues yo voy a decir algunas cosas, después tú complementas con lo que tu hispanidad apasionada pueda añadir. Pero si algo queda claro en esa época es que todo comienza por Dios. Es decir, aún la vida espiritual, el primer problema que hablábamos, no comienza en nosotros. Es Dios quien nos ama primero, quien nos transforma y solo nos pide docilidad. Nosotros somos cooperadores y protagonistas secundarios de nuestra propia vida. El buscar a Dios en sí mismo, no sus consuelos, no la paz que me da. Sí existía vida ascética, pero era un paso intermedio, no era el fin en sí mismo y nunca la penitencia era un fin en sí misma, sino es un medio para alcanzar la verdadera meta, que es lo místico, la contemplación, una relación de amor con Dios muy personal, muy íntima, muy particular a cada persona. No hay cosa como un método, una fórmula mágica para ser santo, porque al final hay infinitos modos de santificación y así como hay uno que sí efectivamente por vocación se aparta del mundo, hay otros también muy sumergidos en el mundo y en su profesión secular. Este, y diferentes tipos de carácter. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino no hacía penitencia, San Juan Bosco tampoco le pedía a sus sacerdotes que hicieran penitencia porque ya era penitencia, era cuidar los chamacos. Entonces, el método de no tener método a la hora de la vida interior se terminaba reduciendo lo esencial a cosas muy pequeñas,
no ser supersticioso, si estás casado ser fiel, santificar las fiestas, procurar no cometer excesos en los bailes, pero si fallas, como dijiste, pues te confiesas, para eso está el sacramento. Siempre mucho respeto a lo sacro, eso sí, como que es reciente este desdén por lo sagrado, eh, pero antes se hacía como un acoplamiento a la vida monástica, o sea, al coro monástico. Te sumergías en el espíritu litúrgico y por más analfabeto que uno fuera, todos comprendían el sentido teologal de su papel en la sociedad. Es decir, veo mucho discurso ahorita de, o sea, he visto que lo repiten mucho y no entiendo de dónde salió, pero dicen, es que antes del Concilio Vaticano II se creía que solo los sacerdotes podían ser santos. Pero yo creo que no, o sea, por más que lo sigo investigando, no encuentro evidencia de tal cosa. Al contrario, yo creo que antes se tenía conciencia de la importancia de tu cristianismo en el mundo. Como que, no sé si estoy cayendo en algún error, pero realmente yo no percibo así. Yo sí creo que la cristiandad siempre tuvo muy claro que todos tenían un pase al cielo si llevaban una vida fiel y cumpliendo sus deberes. Pues sí, Gina, yo apoyo la moción. Yo creo que esto que decías de ver hacia atrás, ¿no? San Ignacio de Loyola decía hacer las cosas a mayor gloria de Dios. Y se refería a todo, ¿no? Y justo este cristianismo de antes de la cristiandad hacía hombres valientes, hacía gente que ahora serían héroes, ¿no? Vamos a pensar en estos misioneros que se lanzaban a Japón en el siglo XVI con una locura de amor por ir a evangelizar y llevar el evangelio a Japón. Bueno, pues ellos entregaban su vida, pero era un movimiento de un cristianismo muy fuerte que les hacía ir hacia afuera. Y creo que es importante atrevernos, nosotros como cristianos, a aceptar que Cristo está con nosotros y hacer toda mayor gloria de Dios y por Dios y con Dios, pero sí atrevernos a hacer grandes cosas, Gina, porque creo que el cristiano está llamado a hacer cosas grandes, y no por soberbia, sino porque es hijo de Dios. Y nosotros no podemos sentirnos, que esa es la trampa del Facebook, sentirnos bien por haber hecho una muy buena publicación y tener muchos likes y creer que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer a la hora de evangelizar o de luchar o de llevar a Dios más allá de mi familia. O sea, pensemos en estos misioneros en América, que algunos se los comieron, otros se murieron enfermos de dengue o reventados de cansancio. Esta gente, seguir a Cristo no era cómodo y estar acostados en el sillón escribiendo en Facebook. Y parecería que nos estamos contradiciendo con el tema de buscar el sufrimiento, pero es que este no es un sufrimiento estéril. Es el sufrimiento para hacer crecer el reino, y eso es algo que creo que muchas veces nos falta. Estamos muy cómodos, enfocados en que nosotros nos salvemos, como habíamos dicho en un principio, y se nos olvida que el cristianismo es seguir a Cristo en el mundo. O sea, los apóstoles de Jesús no se murieron dando clases en una universidad. O sea, que todos menos Juan fueron martirizados. Y eso es importante entender que ese sí es el sufrimiento que tiene sentido, el sufrimiento de seguir a Cristo, no el sufrimiento de me bañé con agua fría y me puse un silicio. Eso ayuda a que mi voluntad sea más fuerte, pero eso no le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es que sufras por seguirlo a Él. Ese sufrimiento que viene de la causa de ser apóstoles y de seguirlo, es un sufrimiento que entonces sí tiene sentido. Y yo sí creo que a veces nos falta de ese sufrimiento, de ese valor, y sí deberíamos de ser mucho más valientes, cristianos más valientes, que nos atrevamos a salir hacia afuera, aunque eso signifique que nos vaya mal. Entonces, bueno, eso yo también creo que es importante aprender de nuestros ancestros que cruzaban el mar, el océano en un barquito de madera para llevar el evangelio a los indios. Eso es una cosa fantástica que solo hizo España. Quizá Portugal también, pero España lo hizo todavía mucho más fuerte. Y esa misma fuerza que hicieron nuestros ancestros era una fuerza que venía de Dios y era para Dios. Entonces, bueno, las cosas van juntas. O hacemos cultura cristiana o no estamos haciendo nada. Sí, y de hecho,
Quisiera yo hacer una acotación porque recientemente estuve en la entrevista en donde me preguntaban sobre ser mamá y el apostolado. Y muchas veces caemos un poco en enfatizar los deberes de Estado, de tú sé santo haciendo lo mismo que tienes que hacer cada día, ¿no? O sea, limítate a eso y ya con eso vas a ser santo. También eso llega a ser un poco asfixiante y se opone justamente a la invitación que estás haciendo a retomar esta caridad heroica, este buscar grandes hazañas, pero justo lo que platicábamos, o sea, no son cosas que se opongan, o sea, no es elegir entre o ser una ama de casa abnegada que no piensa en nada más que en lavar trastes y lavar ropa, o una negligente de sus hijos que se va a África y que los olvida y se pone a predicar. Es justo esa opción, es la trampa. A lo que debemos tirar es ambas cosas. Sí, sí a cumplir mis deberes de Estado, sí a ser responsables por nuestras familias, pero también buscar este heroísmo que va más allá. Termina beneficiando a la familia, porque pues la hace más fecunda, o sea, se involucra toda la familia en todas estas hazañas de reconquistar la cultura. Mira, además, no hay pretextos, Gina. Mi abuela tuvo 13 hijos, ¿ok? Familia tradicional mexicana de hace 20, de hace 50, 60 años. 13 hijos, y entonces nosotros diríamos, es una heroína. Bueno, pues a pesar de eso, tenía 3 o 4 apostolados, ¿sabes? Y no los abandonaba, pero también un fin de semana, creo que cada mes daba comida a los pobres, y un fin de semana, un día a la semana iba a un dispensario médico. O sea, al final no hay pretexto, y siempre ser cristiano es ir un poco más allá de, ¿no? No significa bueno, mi abuela ya tenía suficiente con 13 hijos, pero aún así, antes la gente encontraba tiempo para hacer el bien a los demás. Y ahora estamos tan ocupados porque estamos en Facebook, es la verdad, que entonces ya no tenemos tiempo de ir con un niño huérfano o con los niños huérfanos a cantarles, ni de hacer un apostolado como el de mi abuela, de hacer comida para los pobres. Nos conformamos con lo poco que podemos hacer, pero es una trampa. Tenemos tiempo y sí estamos llamados a hacer grandes cosas. Claro, las cosas sencillas de la vida, hacerlas bien, pero dar lo mejor, que también sería San Ignacio de Loyola, es mi santo favorito, que decía el magis, hacer lo mejor y solo lo mejor, ¿no? Entonces, pretextos hay muchos, pero yo sí pienso que estamos llamados a hacer cosas grandes, porque eso es ser cristiano. Y eso es lo que creían nuestros ancestros, y eso es lo que creían esos españoles que siendo tan poquitos lograron hacer ciudades en todo el continente americano. Es una locura, Gina, pero estaban movidos por ese impulso de Dios, de decir, quiero llevar el evangelio a todo el mundo. Y esa era la principal misión. En eso gastaron miles de pesos en oro para llevar la misión, el evangelio a todos, y gracias a eso, este continente americano es profundamente cristiano y seguramente es la reserva espiritual que después le va a tocar reevangelizar el resto del mundo, porque aquí es donde sigue el cristianismo. En Europa las cosas ya están muy oscuras. Así es que nos toca animarnos a tener un cristianismo heroico, sin que eso signifique buscar el martirio, sino más bien buscar la construcción de la civilización del amor con todos los sacrificios que eso implique. Pues hemos terminado. Muy bien, Gina. Muchas gracias de Gracias. verdad, José Eduardo, por tu tiempo y por todo lo que aportaste, que yo creo que va a ser muy fructífero y también yo creo que nos va a dejar picados. No cerramos la posibilidad a hablar después de otros temas más específicos. Mucha gente quiere hablar de relaciones amorosas, noviazgo, celos, infidelidad, crisis. Yo creo que hay como mucho material del que podemos ir dando como pequeñas luces y como siempre pues la disposición de buscar una atención personalizada contigo, ¿no? Que también yo siento que algunos podrán ver lo oportuno. Entonces, muchas Aplaudo gracias. tu apostolado, tu misión. Hace falta que haya gente que sea líder, que hable claro y que se anime a justo trabajar en esto que yo digo, hacer cultura cristiana. Y creo que es algo en lo que tú estás muy metida, a pesar de ser mamá.
O tal vez porque eres mamá también y estás preocupada por la educación de tus hijos. Así es que sigue con este proyecto, Gina. Está increíble el proyecto de la mamá teóloga. Te deseo mucho éxito, mucha bendición y que llegues cada vez a más personas porque lo que tú haces es muy bueno para muchos. Gracias, Gina, por la oportunidad. Muchas gracias y pues hasta luego todos. Gracias por habernos acompañado. Estén bien. Bye.